tetraédrica. También se dice que el agua tiene cierta capacidad, como ustedes han podido ver, de conducción de electricidad, ¿no? Más en la parte del oxígeno que en la parte del hidrógeno, ¿no? Hemos establecido que el agua tiene múltiples funciones, ¿no? Desde eliminar desechos, catalizar reacciones bioquímicas, ¿no? Mantener el pH de nuestro organismo o darle una acidez, una alcalinidad a los líquidos, ¿no? Entonces, estamos determinando múltiples funciones que dentro de todo son funciones vitales, ¿no? Entonces, la falta de agua puede afectar negativamente, ¿no?, la salud o nuestro equilibrio homeostático, ¿no? Pero como así también el exceso de agua también puede alterar nuestro equilibrio homeostático, ¿no? ¿Y qué pasa cuando existe una alteración de este equilibrio homeostático? Cuando este equilibrio homeostático se va a alterar, ya sea por mucha agua o por poca agua. ¿Qué creen? La célula. Entramos en distintos procesos que van a estar de la mano de otros procesos patológicos que vamos a conocer como estados de deshidratación o estados de hiperhidratación, ¿no? Estos estados, ya sea de hidratación o de hiperhidratación, van a acompañar a numerosas patologías, ¿no? Y por ende van a traducirse en una serie de síntomas y síntomas, ¿no? Entonces, por eso el agua es vital para mantener ese equilibrio, ¿no? Que si hablamos propiamente del agua, estaríamos hablando de un equilibrio hidro-electrolítico, ¿no? El agua ingresa a nuestro cuerpo principalmente por dos vías, ¿no? Una vía oral y una vía parenteral. La vía oral es la que consumimos en bebidas y alimentos en agua, casi todos, y la vía parenteral a través de la administración intravenosa subcutánea de líquidos, ¿no? ¿Creen que aparte de estas dos vías, oral y parenteral, podemos incluir agua o ganar agua o incorporar agua a nuestro organismo, aparte de estas dos vías? Yo diría que principalmente son estas dos, ¿no? La oral y la parenteral. ¿Lo creen? La respiración es otro mecanismo por el cual podemos tanto incorporar agua como también desechar agua, ¿no? Claro, cuando el agua viene en estado gaseoso, ¿no? En el aire, ¿no? Miren, un hombre alrededor de 7 litros tiene 7 litros de secreciones, ¿no? Que segregan sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Esos 7 litros son segregados por día, ¿no? ¿De dónde vienen esos 7 litros? Si es un agua que segrega nuestro organismo. Nuestra saliva, nuestro jugo gástrico, nuestros intestinales, ¿no? Segregamos un promedio de 7 litros al día. El agua de nuestra ingesta es aproximadamente 2.200 mililitros, ¿no? Lo que ingerimos aproximadamente, ¿no? En la dieta, algunos más, algunos menos según sus condiciones, ¿no? Temperatura, edad, ¿no? Un montón de variables, ¿no? Entonces,
Si nosotros ganamos, por así decirlo, ¿no?, agua, ya sea por nuestras secreciones gastrointestinales, y ganamos también agua por la ingesta, también va a haber un continuo mecanismo por el cual vamos a perder agua, ¿no? El principal es la diuresis o la orina, ¿no? También por nuestras heces fecales se dice que al menos 100 ml mínimamente se pierden por día, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos en ganar agua y perder agua, ¿no? Eso es lo que nos da nuestro estado de deshidratación. Esos 100 ml que ven acá, que supuestamente perdemos por heces fecales, por posiciones, ¿no?, van a variar según la literatura, ¿no? Algunos hablan de hasta 200 ml o 250 ml. De 200 a 250 ml es lo más aceptable, ¿no? Lo más aceptable. Y se dice que mínimamente perdemos hasta 100 ml, ¿no? Entonces, la absorción de agua, si bien nosotros en todo el tubo digestivo secretamos agua, sabemos que según la porción del tubo gastrointestinal también vamos a absorber agua, ¿no? Entonces, la absorción del agua a nivel del estómago es prácticamente nula o mínima o insignificante, ¿no? En nuestro duodeno, generalmente el duodeno, si bien absorbe nutrientes, aminoácidos, proteínas, absorbe muy poca cantidad de agua, ¿no? Sirve más para mantener la presión o los niveles de agua, pero no va a servir para absorber agua. Nuestro ilio y nuestro yeyuno son la porción del intestino delgado que están más capacitadas para absorber agua, y con esta agua van acompañados una serie de electrolitos, ¿no? ¿Cuál es el principal electrolito que acompaña al agua? El sodio, ¿no? Entonces, fíjense, acá ya les doy un ejemplo de todos los parámetros que uno tiene que tomar, por ejemplo, en un paciente para reponerle agua, ¿no? Por ejemplo, un paciente internado, ¿cómo puedo yo hidratarlo o cómo puedo calcular el agua que ese paciente requiere, ¿no?, para hidratar? Si el paciente está postrado, ¿qué parámetros tengo que tomar? Otro mecanismo por el cual perdemos agua es por el sudor, ¿no? Viene de la mano de la temperatura de nuestro cuerpo. ¿A qué me voy con esta pregunta, no? Si ustedes tienen un paciente internado, ¿no?, y no quieren que se deshidrate, ¿no?, tienen que tomar muchos parámetros, ¿no? Por eso se dice medirle la diuresis, tienen que saber cuánto ha orinado su paciente en un día, ¿no? Cuántas veces ha entrado al baño en un día, ¿no? Si ha hecho fiebre, si no ha hecho fiebre, con eso sabemos cuánto por el sudor ha podido perder agua, ¿no? Cuánto de ingesta alimenticia ha tenido el paciente, ¿no? Todos esos parámetros, ¿no?, los tenemos que comparar con, qué sé yo, ¿no?, la frecuencia respiratoria, ¿no?, porque también perdemos agua por la respiración. Entonces, tomando en cuenta todos esos parámetros, nosotros podemos hacer una reposición de líquidos en nuestros pacientes, ¿no? Lo mismo, ¿no?, si es un paciente que está, qué sé yo, anestesiado, ¿no?, en la mesa de la sala de cirugía, ¿no?, la mesa del quirúrgico, ¿no?, paciente, por algo se le mide la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se le pone una sonda vesical, todo esto para saber cuánto ha perdido de agua, para saber cuánto le tenemos que poner de agua. Y como vamos a ver, existen una serie de fórmulas y una serie de variantes según el paciente para poder reponerle esa cantidad de agua, ¿no? La mayor parte del agua que absorbe nuestro cuerpo, ¿no?, ingresa por el tubo digestivo, ¿no? Este proceso de absorción del agua se lleva a cabo en 3 etapas, ¿no? Una fase luminal, una
intracelular es el agua que se observa a través de las células o de los enterocitos, ¿no? Y en la fase paracelular es el agua que se mueve entre célula y célula, ¿no? Entonces esos son los tres procesos por el cual se lleva a cabo la absorción del agua, sobre todo a nivel de nuestro intestino delgado, sobre todo en el ilion y en el yeyuno, que es la parte donde más agua absorbe, ¿no? Los factores que afectan la absorción, ¿no? La concentración de agua, la superficie de absorción y la presencia de sodio, ¿no? El sodio facilita la absorción del agua a través de un transporte activo, ¿no? Pero si nos falta sodio, entonces habrá poca absorción de agua, ¿no? La superficie de absorción, ¿no? A una mayor cantidad de superficie intestinal, mayor absorción de agua, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, por ejemplo, aquellos pacientes que son sometidos a una cirugía y se les tiene que resecar parte del intestino delgado, ¿no? Y la concentración de agua, ¿no? La absorción aumenta a mayor concentración del agua en el lumen intestinal. Mientras más agua ingiramos en el lumen intestinal, más agua se absorbe, ¿no? Por lo. Y la regulación hormonal, ¿no? Está dada sobre todo por la hormona antidiurética y por la aldosterona, ¿no? La aldosterona aumenta, como les dije, la reabsorción de sodio a nivel de nuestros túbulos renales, ¿no? Y la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad de estos túbulos renales al agua, ¿no? Entonces, cualquier alteración en el proceso de absorción, en el proceso de control, nos va a llevar a las alteraciones del equilibrio hídrico o correctamente hidroelectrólico, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta cómo está compuesto el líquido intracelular, cómo está compuesto el líquido intersticial y el plasma, ¿no? Cuál tiene mayor cantidad de electrolitos, ¿no? Cuál tiene más contenido proteico. Entonces, en este cuadrito, que se los voy a pasar después, están las diferencias entre el intracelular, el intersticial y el plasma, ¿no? Y tener también en cuenta el porcentaje que representan estos líquidos en nuestro cuerpo. Entonces, las grandes alteraciones del equilibrio hídrico o hidroelectrolítico las vamos a conocer como deshidratación e hiperhidratación, o también en algunos libros conocidos como sobrehidratación. La deshidratación, pérdida excesiva de agua, acompañada obviamente de electrolitos. Y la hiperhidratación o sobrehidratación es el exceso de agua en nuestro cuerpo, ¿no? Como les dije, este equilibrio es crucial o fundamental, ¿no? Para mantener el balance del agua, tanto que ingresa como que egresa de nuestro organismo, ¿no? Manteniendo nuestros estados de homeostasis. Obviamente con una multiplicidad de variantes como la ingesta de alimentos, la temperatura de la región, la edad de la persona, ¿no? Entonces, según la pérdida de agua, ¿no? O el exceso de agua, vamos a tener hidratación o sobrehidratación, ¿no? La deshidratación la vamos a clasificar en isotónica, hipertónica e hipotónica. Y la sobrehidratación también se clasifica de la misma manera: isotónica, hipertónica e hipotónica, ¿no? Eso tiene que ver con el desplazamiento del agua, ya sea de los compartimientos intra a extracelulares o en la isotónica. El desplazamiento entre los espacios intra o extracelular es inexistente. ¿Por qué creen que dice inexistente? Si se fijan, que es una pérdida por vómitos, diarrea, pérdida de sangre,
No puede haber. Hemorragia. Porque no está expulsando líquidos. Más bien aquí está expulsando No, líquidos, porque consiste en expulsar, pero sobre traseos que tiene. Acá dice desplazamiento de agua inexistente, ¿no? Porque se pierde, por así decirlo, agua hacia el exterior, ¿no? No hay una pérdida de agua entre los compartimentos intra o extracelulares, ¿no? Directamente se vomita o hay una hemorragia masiva y perdemos agua al exterior. En una deshidratación hipertónica, ¿no? Del espacio intracelular pasa del espacio intracelular al espacio extracelular, ¿no? Entonces, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas, ¿no? O los estados donde se puede perder mucho sodio, ¿no? Y en las hipotónicas del espacio el agua se desplaza del espacio extracelular hacia el espacio intracelular, ¿no? Entonces, lo mismo, en la sobrehidratación es inexistente, ¿no? No hay desplazamiento entre los espacios intra o extracelulares. En la hipertónica lo mismo, intracelular al extracelular y en la hipotónica del extracelular al intracelular, ¿no? Estos dan como resultado lo que muchos conocen como los famosos nutrientes, ¿no? Las colecciones de líquidos antes de nuestro cuerpo. Estos dan como explicación muchos de los derrames que tenemos, derrame pleural o derrame acítico, por ejemplo, ¿no? Cuando acumulamos agua en el abdomen. Bien. Todas estas deshidrataciones, si bien se pueden clasificar por el desplazamiento del agua, también lo hacen por la pérdida de electrolitos. Se toma en algunos libros como porcentaje el 10% del total del volumen de agua. Si se dice que se pierde más del 10% de agua, estamos ante un proceso grave de deshidratación, ¿no? Pero si ganamos más del 10% total de nuestro volumen de agua, estamos ante un estado grave de sobrehidratación, ¿no? Entonces, según la pérdida de agua, vamos a tener un grado leve, hasta un 5%, un grado moderado de 6 a 10 y mayor a 10%, ya tenemos un estado de deshidratación grave, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos pueden desarrollar la deshidratación? Sobre todo dos, ¿no? La ingesta insuficiente de agua o la pérdida excesiva de agua por algún mecanismo como los que vemos acá, ¿no? Bueno, y la ingesta insuficiente también, ¿no? Esto nos va a llevar a una serie de signos sintomatológicos, ¿no? El paciente que se deshidrata va a tener estos síntomas, ¿no? Desde leves hasta graves, ¿no? A llegar a un proceso de confusión o, como dice acá, confusión, incluso convulsiones, ¿no? Boca seca, fatiga, mareos, dolor de cabeza, estreñimientos, calambres, disminución de la orina o de la diuresis, piel seca y arrugada, ojos hundidos, hasta llegar a tener síntomas neurológicos, ¿no? La reposición, generalmente, según la sintomatología, puede ser una reposición oral o de líquidos, ¿no? Las famosas sales de rehidratación oral que ustedes siempre han debido escuchar. ¿Por qué dan sales de rehidratación oral? ¿Qué tiene las sales de rehidratación oral como mayor componente? ¿Y cuál? El sodio, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya en estados graves tenemos que reponer el agua ya por mecanismos endovenosos, ¿no? Por vía parenteral. Les pongo esto como ejemplo, porque generalmente los niños y los recién nacidos, los estados de deshidratación son mucho más fuertes, ¿no? Obviamente que se presentan con una sintomatología mucho más marcada, pero son mucho más fuertes y llevan a una descompensación mucho más rápida del paciente, ¿no? Entonces, es por eso fundamental, por ejemplo, que un pediatra sepa manejar el medio interno.
¿no? Cómo reponer líquido a un niño, ¿no? Es fundamental porque ellos se pueden descompensar mucho más rápido, ¿no? Fíjense, ojos hundidos, piel seca. ¿Qué tienen acá los recién nacidos? Acá. ¿Sutura metópica? ¿Qué? ¿Sutura metópica? Sí, pero ¿qué se llama? Fontanela. La fontanela, ¿no? Es fundamental cuando ustedes hagan su práctica, porque les va a tocar hacer medicina social, qué sé yo, y siempre van a ver un niño con diarrea, con fiebre, sobre todo si es bebé. Lo primero que tienen que hacer es tocar la boca, ¿no? Si está muy abombada o está muy deprimida, estamos ante un estado grave de deshidratación. La hiperhidratación excesiva, ingesta excesiva de agua asociada a insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y el uso de medicamentos, ¿no? Las terapias hormonales, los medicamentos esteroides, ¿no? Algunos medicamentos que ayudan a la reabsorción de sodio que se usan para la presión arterial ayudan a estados de hiperhidratación. Pero también así algunos medicamentos que nosotros consumimos habitualmente, como los antiinflamatorios no esteroideos, entre estos el ibuprofeno, ¿no? ¿Quién ha tomado ibuprofeno alguna vez? Entonces, abusar de estos AINES nos puede llevar a estados de hiperhidratación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aumento de peso, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, calambres, debilidad, confusión y llegar a estados graves neurológicos de convulsiones, ¿no? Tenemos desde síntomas leves hasta graves, ¿no? Entonces, como consecuencias de estados de hiperhidratación, si tenemos mucha agua, vamos a diluir nuestra concentración de electrolitos, ¿no? Entonces, entrando en estados que se denominan de hiponatremia, ¿no? Edema cerebral y en casos graves la muerte, ¿no? ¿Cuáles son los egresos de agua en nuestro organismo, ¿no? Se dice que en promedio las pérdidas diarias de agua por heces 250 ml, de 800 a 1500 por orina. Pero también tenemos pérdidas conocidas como pérdidas insensibles, las que perdemos por el sudor y por la respiración, ¿no? Se dice que aproximadamente perdemos unos 800 centímetros cúbicos, casi 1 litro de agua, ya sea por sudor o por respiración. ¿Cómo nosotros podemos calcular y cómo podremos reponer el agua que perdemos, ¿no? Existen varios métodos. Uno es el método del peso corporal. ¿En qué consiste este método del peso corporal? Al despertarse en ayunas o después de ir al baño. Es lo que se hace al paciente internado correctamente, ¿no? O ante ciertas patologías como, digamos, las mujeres que están embarazadas y vomitan mucho y se llama hiperemesis gravídica, se las tienen que internar y todos los días se las tienen que pesar. Perdón. Todos los días se las tiene que pesar con el objetivo de reponer agua, ¿no? Al final del día tiene que volver a pesar al paciente después de ir al baño y antes de acostarse, ¿no? Restar el peso corporal de la mañana al peso corporal de la noche antes de acostarse y multiplicarlo por una constante de 0,5.
tenemos un paciente que pesa 70 kilogramos en la mañana, después de toda su actividad del día pesa 68. Hay una diferencia de 2 kilogramos. Esos dos lo multiplicamos por 0,6. Y el resultado de nuestra pérdida de agua es 1.2 litros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer qué le tenemos que decir a este paciente para que esté hidratado? ¿Qué consejo le podríamos dar? Que tiene que tomar mínimamente 1.2 litros de agua en 24 horas, ¿no? O si está internado nuestro paciente, lo que tenemos que reponerle es 1.2 litros de agua, que sea por vía oral o si está internado por vía endovenosa, ¿no? El método de la ingesta y la salida, ¿no? La cantidad de bebidas, los jugos, anotar la cantidad de egresos como la orina y las heces, ¿no? El estar, ¿no? Lo que tenemos de egresos y de ingresos y después reponer la diferencia. Eso sería la forma más fácil de reponer agua, ¿no? Entrada 2500, salida, y la diferencia es el agua que tenemos que reponerle al paciente, ¿no? Obviamente con factores que van siempre por edad, sexo, peso, actividad, clima o las enfermedades que están relacionadas, ¿no? Ahora, si se pueden fijar en el enlace que les mandé, ¿no? Existen en algunos lugares, ¿no? Cómo podemos calcular el agua que necesitamos ingerir o reponer el agua, ¿no? Esta forma es la más utilizada para calcular la cantidad de líquidos que hay que reponerles a los pacientes quemados, ¿no? Que es la diferencia entre la superficie corporal quemada y el peso del paciente multiplicado por las horas, ¿no? Por ejemplo, paciente de 70 kilogramos con una superficie corporal del cuerpo quemada en 40%, ¿no? 70 por 40 por 24 son 11.200 ml de agua, ¿no? Esos 11.200 ml de agua es lo que nosotros o lo que ustedes tienen que reponerle al paciente por día, por distintas vías, para que no se muera en pocas horas. ¿Ah? En pacientes con fiebre, ¿no? Holiday-Segar se llama la fórmula entre muchas, ¿no? La más utilizada, ¿no? Para eso calcular la tasa metabólica basal, ¿no? Que varía entre hombre y mujer. ¿Cómo se calcula esa tasa metabólica? 6.5 más una constante de 13.8 por el peso en kilogramos más una constante de 5 por la altura en centímetros, ¿no? Y restando el producto de 6.8 por la edad en años. ¿Bien? Entonces, multiplicamos esa tasa de metabólica por 1.1, ¿no? Y después multiplicar esa tasa por 40 ml. Si vamos al ejemplo, hombre de 70 kilogramos, mide 175 centímetros y tiene 35 años. Primero lo que hay que hacer es medirle la tasa metabólica por la fórmula que les acabo de dar, ¿no? Y el resultado es de 1840. Esa más tasa metabólica en fiebre lo tengo que multiplicar por esta constante y me va a dar 2024, ¿no? Estos 2024 los tengo que multiplicar por esta constante de 40, ¿no? Y esta es el total del agua que lo voy a dividir en 24 horas y entonces me va a dar 3.370 ml. Y es la cantidad de agua que yo le tengo que reponer a ese paciente, ¿no? Ojo que en el examen, ya les digo, les voy a poner ejemplos si ustedes van a medir o van a calcular la cantidad de agua en los pacientes, ¿no? Y bueno, la forma más fácil para los que hacen ejercicio es la reposición de agua después de hacer el ejercicio, ¿no? Que es prácticamente la cantidad de kilocalorías que pierdes, es la cantidad de ml que tienes que tomar
1000 kilocalorías, tendrás que tomar 1000 centímetros cúbicos de agua, ¿no? La fórmula de 1 ml kilocaloría, ¿no? Multiplicarlo siempre por una constante de 1 ml. Entonces, si pierdo 500 kilocalorías por 1 es 500, ¿no? Necesito reponer 500 centímetros, ¿no? Otras tasas que son importantísimas medir para reponer agua en un paciente son los cálculos del índice de filtración glomerular, ¿no? Que es mucho más complejo. En estos casos se maneja en pacientes internados, todo porque necesitas parámetros de laboratorios, ¿no? Como la creatinina sérica, la urea para ver la función renal, pero básicamente ya tenemos tablitas que nos dicen, digamos, mayor a 90 una función renal normal, menor a 15 el índice de filtración glomerular, es que estás reteniendo mucha agua, no estás filtrando agua, entonces estás entrando en una insuficiencia renal. Pero para llegar a esos parámetros sí o sí necesito, por así decirlo, fórmulas como esta, que es la más conocida, que si bien toma algunos parámetros, se da sexo, raza, etnia y otras cosas, necesita sí de parámetros de laboratorio. En este caso la creatinina, y otras necesitan de la urea. Recuerden que la creatinina y la urea son las que miden la función renal. Bien. Como les veo con mucha sed, ¿alguna pregunta, duda o aportación que quieran hacer?